Bienvenidos a todos al episodio número 10 de su podcast El Camino de los Reyes, temporada 1, dedicada a el viaje del héroe, a este concepto creado por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, que a su misma vez es uno de los grandes modelos terapéuticos para nuestra vida cotidiana, ¿no? En este episodio vamos a dedicarnos a lo que se llama la gran lucha final, que es el siguiente paso en la apoteosis. Recordemos que la apoteosis es el ascenso a la divinidad, entendiendo la divinidad como la sanación o la integración de las partes de nuestra psique que han estado divididas o lastimadas por las cuestiones de la vida. Recordemos que venimos de la gran prueba que es la noche oscura del alma, el punto más bajo de nuestra catabasis, de nuestro descenso al inframundo. Pero en esa oscuridad el héroe precisamente encuentra la luz, encuentra lo que llamamos en el capítulo anterior el elixir del conocimiento. Cuando Neo muere pero resucita viendo ya el código de la Matrix, o cuando en El Señor de los Anillos la batalla parece perdida pero aparece Aragorn con el ejército de los muertos y cambia las tornas hacia algo positivo para las fuerzas del bien. Cuando el héroe es transformado, cuando el héroe recibe este elixir, él toma su primera prueba de divinidad, por así decirlo, y lo que sigue a continuación es enfrentar aquel mal que lo aquejaba. Por ejemplo, si una persona a la cual falleció un familiar suyo y esa muerte lo llevó a una depresión muy profunda, encuentra con la ayuda de un terapeuta una nueva visión sobre la muerte, una nueva idea y encuentra una paz y una sanación. Este es el momento donde el héroe tiene que poner esa nueva perspectiva de la vida en contra de aquello que le hizo daño para confrontarlo de una vez por todas. Es cuando Neo se levanta viendo ya el código de la Matrix y una vez más se enfrenta al agente Smith y esta vez logra derrotarlo. Me gusta mucho una frase que dice: lo que antes era imposible ahora no solo es posible sino que es sencillo. Con esta nueva visión, con estos nuevos recursos que tenemos, podemos enfrentar un problema que antes nos derrotó y resolverlo de una forma sencilla. El héroe, transformado ya en una versión más divina, más completa, más íntegra, es cuando marcha hacia adelante para confrontar ese enemigo que alguna vez fue imposible. En las películas siempre este es un gran clímax, siempre es como cuando nos emocionamos o empezamos a aplaudir. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, yo creo que es una de las últimas veces que el mundo se unió en un aplauso en el cine, cuando en la película esta de los Avengers, en Endgame, cuando están el Capitán América, Thor y Iron Man enfrentándose a Thanos, y las fuerzas de Thanos parecen imposibles, las fuerzas de Thanos parecen invencibles, y estos tres héroes están peleando, ¿no? Pero es claro que no pueden vencerlo. De pronto hay una pausa dramática y comienzan a aparecer los portales donde todos los héroes que antes habían muerto, ojo, un descenso al inframundo, regresan a la vida, una apoteosis, para equilibrar la balanza, y es ahora sí podemos librar esta batalla de una forma justa y finalmente superarla, ¿no? Hay un montón de videos como en las salas del cine la gente aplaudía, ¿no? Emocionadísimos en esta escena, porque precisamente como seres humanos es una forma en la que nosotros entendemos este equilibrio universal. Cuando el sol se oculta, cuando llega la medianoche, cuando todo parece oscuro, la promesa siempre va a ser que el sol vuelve a salir. Pero hay un momento de tensión en nuestras vidas, hay un momento donde dudamos y decimos: ¿qué tal si el sol no sale? ¿Qué tal si las cosas no se componen? ¿Qué tal si siempre voy a estar deprimido? ¿O qué tal si siempre voy a estar ansioso? ¿O qué tal si este problema nunca se va de mi vida, ¿no? Pero es precisamente cuando encontramos el elixir del conocimiento, que por ejemplo en la película de Avengers es representado por el guantelete del infinito, que es esta herramienta que tiene como la posibilidad maravillosa de cambiar el mundo. En Matrix es el código de la Matrix, en Harry Potter es la magia misma, siempre este toque como de mágico o divinidad, ¿no? El ser humano también encuentra esa divinidad, esa espiritualidad, esa conexión con el todo, precisamente en la noche oscura del alma, y una vez apropiada es cuando podemos librar la batalla.
¿Cómo se ve esto en nuestra vida diaria? Pues esto se ve cuando tras un proceso, por ejemplo, depresivo, un proceso de duelo, un proceso de profunda transformación, nos tomamos un tiempo fuera, a veces con la ayuda de un terapeuta, a veces con la ayuda de la familia, los amigos, y sí, a veces de forma solitaria. Y tenemos este entrenamiento o este cambio de perspectiva o este cambio de paradigma mental que nos permite resolver un acertijo antes imposible de una forma muy sencilla. Y es el momento, por eso, la gran lucha final de volver ante ese enemigo, de volver a encarar lo que nos llevó a esta transformación, pero ahora con ánimos renovados. En la cultura occidental el ejemplo perfecto de esto es el mito de Jesucristo, ¿no? Cómo Jesucristo muere en su Via Crucis, que vendría siendo su catabasis, es crucificado, que esa vendría siendo su noche oscura del alma, es enterrado, dado por muerto, pero sabemos que él realmente resurge a los 3 días. Esta resurrección es precisamente cuando él encuentra su divinidad, el elixir del conocimiento, sale de la cueva ya como un ser divino, y lo que sigue es su ascensión a los cielos, ¿no? Esa es la promesa que los grandes mitos de Occidente siempre nos han dado, que tras la muerte viene una resurrección. Cuando Jesús asciende a los cielos se va con una promesa, ¿no? La promesa de que va a volver y de que va a hacer salvos a todas las almas condenadas, ¿no? Simbólicamente hablando, esto no es otra cosa más que el ponerse en contacto con esa divinidad, con esos, por decirlo de una forma, poderes, nos va a llevar a un estado del ser donde no solo ascendemos nuestra propia vida, sino también la de los demás que nos rodean, ¿no? El héroe no es héroe para él, porque si fuera héroe para él no sería un héroe, ¿no? Valga la redundancia, sino que el héroe siempre va a ser algo para la comunidad. Pero antes de convertirse en eso debemos desafiar al gran enemigo. En el caso de Jesucristo pues es la muerte, ¿no? Que siempre la muerte es un elemento simbólico en todas las historias, en todas las culturas, porque es el gran desconocido, y siempre simbólicamente hablando es la representación de todo lo malo, todo lo oscuro, ¿no? La depresión muchas veces se siente como una muerte, el duelo muchas veces es pues ante una muerte, ante la pérdida de un familiar, de un ser querido, de una relación. El punto es que hay que hacer esa lucha. Con los nuevos ánimos y con los nuevos entendimientos hay que volver a luchar y a encarar aquello que nos da miedo. Pero muchas veces ya no lo hacemos con miedo al principio, sino ahora con una convicción. Y aquí es donde les quiero contar la historia de uno de mis clientes, vamos a llamarlo Apolo. Apolo era un hombre, o es un hombre, que nunca tuvo demasiada suerte con las mujeres, ¿no? En resumen, él siempre se vio envuelto en relaciones donde él terminaba siendo abusado psicológica, económicamente y a veces físicamente, y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas sobre esa misma dinámica, hasta que llegó un punto donde él estaba a punto de casarse, y un día antes o una semana antes de la boda descubre que la chica, su futura esposa, le había sido infiel. Y esto lo manda a su proceso precisamente de viaje del héroe, lo manda a su catabasis, lo manda a su reflexión, lo manda a su caída, ¿no? Porque obviamente todo este conflicto pues viene acompañado de miedos, dudas, una muerte del ego, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Cómo puede ser posible? Al final, dolor y sufrimiento. Él comienza este viaje que ya hemos platicado, ¿no? Comienza ese viaje hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y al llegar a la noche oscura del alma, él conoce a otra mujer. Pero esta mujer era una mujer, vamos a decirlo así, de la vida nocturna. Una mujer pues bastante versada en las artes para engañar a los hombres, ¿no? Y él vuelve a enamorarse de ella. O sea, vuelve a enamorarse de una persona que no le convenía, y empieza otra vez ese proceso. Pero a él ahí, digamos que el conocimiento anterior lo despierta y dice, no, es que estoy cometiendo los mismos patrones, está pasando lo mismo y seguramente voy a acabar igual. Entonces es ahí donde busca mi ayuda, ¿no? Al principio, cuando yo lo conozco, cuando él llega aquí a mi trabajo, él venía de una, entre comillas, ruptura con esta mujer, que lo tenía muy destrozado, muy herido, muy cansado y sobre todo muy confundido, porque él no sabía por qué constantemente le pasaba exactamente lo mismo, pero esta vez le estaba pasando algo peor, porque incluso su vida estuvo en riesgo,
por las compañías de esta mujer, ¿no? El punto es que comenzamos un proceso de asesoramiento, comenzamos a cambiar la perspectiva de las cosas, y yo con él manejé pues varios conceptos de masculinidad, ¿no? Varios conceptos de lo que vendría siendo el chico bueno y el chico malo, por así decirlo. En mi caso yo le llamo el noble salvaje. En resumen, creamos como una pequeña mitología personal donde él era un príncipe, porque esta persona pues tiene dinero, está estudiado, es de buena familia, pero precisamente en ese reinado del príncipe él siempre estuvo muy protegido, y esa protección lo había vuelto débil, lo había vuelto frágil, y por tanto lo había vuelto un blanco para este tipo de mujeres que buscaban no el amor, no una relación, sino aprovecharse económicamente de él, ¿no? Entonces se metieron estos nuevos conceptos, y yo le hablé del noble salvaje. Le digo, es que eres muy noble, pero te hace falta salvajismo, te hace falta lo que nosotros llamamos aquí en México colmillo, ¿no? No te es fácil ver a las mujeres que están experimentadas y que ya te escogieron no como una pareja, sino como una presa. Para él todos estos conceptos, esta guía, estas ideas eran completamente nuevas para él, porque él había vivido todo el tiempo en un mundo bastante protegido, un mundo de gente buena. Él es religioso, tiene una buena familia, tiene un buen trabajo, y no había estado en contacto pues con un mundo muy oscuro, que es el mundo de la noche, el mundo de los bares, el mundo de la prostitución, y bueno, pues le estaba pasando muy mal. El punto es que con este elixir del conocimiento, con esta nueva forma de ver las cosas, él comienza a entender una nueva visión de la vida, un nuevo paradigma, una nueva forma de relacionarse con las mujeres, y comienza a darle la vuelta poco a poco a su relación con esta chica, al punto que en lugar de hacerle daño, ahora esta chica es la que lo comienza a buscar, la que lo comienza a preguntarle, oye, ¿por qué te alejaste de mí? Oye, ¿por qué empezaste a boxear? Oye, ¿por qué eres tan frío? ¿Por qué eres tan seco? ¿Por qué ya no caes, no? Esta chica le pedía dinero, le pedía muchas cantidades de dinero, y este hombre pues dejó de dárselas, porque él comenzó a entender que la forma de relacionarse con las mujeres pues no es a través del dinero, ¿no? Sino es a través de lo interno. Entonces, para él, su muerte fue casi estar en peligro de muerte, literal. Su elixir del conocimiento fue todo lo que yo le pude enseñar de cómo funciona con las mujeres, cómo funciona el afecto femenino, cómo es el ángulo correcto en el que un hombre debe posicionarse para estar con una mujer de forma saludable. Y su lucha final, que ese es el punto de este podcast, es cuando tras una separación esta mujer lo busca. Y lo busca diciéndole que había tenido un accidente, que estaba muy enferma, que necesitaba dinero, que por favor, que él era la única persona que podía ayudarlo. Y él obviamente vuelve a sentir todos los sentimientos, porque para él tenía afecto por esta mujer. Y se tambaleó bastante, porque una vez más tenía al enemigo, al rival, frente a frente, con una estrategia. Y él ahí decide volverla a ayudar. ¿No? Decide volverla a ayudar, decide iniciar una vez más este proceso, pero pronto se da cuenta que es un engaño, pronto se da cuenta que esta mujer realmente no estaba ni enferma ni nada por el estilo, y entonces lo que pasa es que él la enfrenta. Y a lo mejor para ustedes esto puede sonar como cualquier cosa, como algo muy simple, pero para él no lo fue, porque su historia de vida estaba siempre dejándose abusar por las mujeres, no confrontándolas, dándoles todo lo que querían, tratando de relacionarse a través del dinero. Pero esta vez él dice, no, espera, tengo que hacer un alto y voy a enfrentar. Y en una llamada telefónica este cuate le dice todo lo que necesitaba decirle. ¿Sabes qué? Ya me doy cuenta que no me amas, ya me doy cuenta que eres una mentirosa, ya me doy cuenta que te estás aprovechando de mí, y esto se acabó. Y aunque, una vez más, aunque esto suene muy simple, para él fue muy, 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 muy fuerte, porque por primera vez podía decir en voz alta sentimientos que tenía años acumulados, no solo con esta mujer, sino con otras relaciones anteriores. Es la primera vez que él da un alto, es la primera vez que todo el conocimiento que se generó durante las sesiones pudo
pudo ponerlo en su propia voz, en sus propias palabras y decirle a esta mujer, no voy a permitir que abuses de mí más. Y le cuelga por teléfono. Para él fue una gran victoria ni siquiera sobre esta mujer, sino sobre él mismo, sobre patrones antiguos del pasado que él no tenía consciente, que se hicieron conscientes a través de las sesiones y que esta vez pudo verbalizar y detener. A partir de ahí su vida comenzó a mejorar. Para empezar, él se sintió muy bien librando esta lucha final, esta batalla, porque esta chica no solo era ella, sino que simbólicamente representaba también a todas las mujeres que constantemente habían abusado de él, física, económica y psicológicamente, ¿no? Entonces él sintió una liberación, sintió una victoria no solo sobre su presente, sino también sobre su pasado. Y toda esta angustia, todo este dolor, todo este odio se desapareció por completo, dejando una psique íntegra, dejando una psique liberada, dejando un ser saludable. Y entonces él comienza a cambiar de hábitos, comienza a socializar con otro tipo de mujeres y desde otro tipo de ángulos, comienza a dejar atrás esa nobleza excesiva y comienza a desarrollar cierta supervivencia, cierto salvajismo. Se tatúa, y digo, no es porque los tatuajes, ¿no? Simplemente él cambia de paradigma, ¿no? Se tatúa, comienza a boxear, comienza un cambio de actitud, comienza a relacionarse a las mujeres ya no desde la necesidad, sino desde la abundancia, y comienza a tener éxitos que antes para él eran completamente inimaginables que los iba a tener. Entonces él comienza a cambiar su vida para bien, a generar una apoteosis, es decir, empieza a subir en lugar de quedarse abajo, ¿no? Por eso es tan importante enfrentar nuestros miedos, por eso es tan importante librar esa lucha, ponernos enfrente de nuestro jefe y decirle no, ponernos enfrente de nuestro padre abusivo y decirle no más, ponernos enfrente de esta pareja que nos ha abusado todo el tiempo y decirle no más de aquí. Por eso esta frase tan poderosa de Gandalf, que también a todos nos hace vibrar, cuando Gandalf se para enfrente del Balrog, de esta criatura demoníaca que representa la oscuridad, y le dice no vas a pasar, no vas a pasar, yo soy una criatura del bien, yo soy un sirviente del bien, no vas a pasar. Ese es el enfrentamiento final. ¿Qué pasa con Gandalf? Que regresa después de esa lucha, creemos que muere, pero regresa iluminado como Gandalf el Blanco. ¿Qué pasó con Apolo? Se enfrenta a esta chica y le dice precisamente eso, no vas a pasar. Esta vez lo que tú representas no va a suceder, no lo voy a permitir. Yo soy la barrera entre la luz y la oscuridad, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y al defenderme a mí mismo defiendo también mi mundo, a mi familia, a lo que yo creo que es correcto, y te alejo, ¿no? Por eso Gandalf es esta luz, ¿no? Dice you shall not pass, no pasarás, y es una luz gigantesca que aleja a la criatura diabólica. Eso también nos pasa. Por eso es tan importante librar esa lucha final, enfrentarnos a nuestros miedos. También ahí, ahorita recuerdo un cliente que él tuvo una denuncia falsa y que en este tema del 8M pusieron injustamente su nombre en una pared, y él me decía es que yo tengo mucho miedo porque alguien me dijo que mi nombre está ahí, pero no puedo ir a verlo, no me atrevo a ir a verlo porque me da miedo, me da terror como confrontarlo. Es saber que mi nombre está ahí, que pues mi vida, o sea, que ahora todo mundo que pase lo puede ver. Y yo lo que le dije es, tienes que ir a verlo, porque mientras no enfrentes el mal va a crecer, y debe ser tú la persona que enfrente, vea el mal cara a cara. Y este chico me dijo, ¿no?, que llegó un momento, se armó de valor, tuvo varios intentos de hacerlo y falló en varios, pero al final lo logró. Y me dice algo bien chistoso, me dice, cuando vi mi nombre, para empezar me di cuenta que ni se veía, que ni se leía, lo tuve que andar buscando, ¿no? Y cuando lo vi no sentí nada, dice, no sentí miedo, al contrario, hasta como que se me fue el susto y no sentí nada. Y le digo, exactamente, por eso debes enfrentar tu miedo, porque cuando no enfrentamos nuestro miedo, el miedo crece. Cuando lo enfrentamos,
simple y llanamente es como proyectar una luz a la sombra se disipa. Y este chico, con este tema de la denuncia falsa, siguió su vida como si fuera nada. Esto ya tiene muchos años. Yo todavía tengo contacto con él y su vida no solo mejoró, o sea, no solo quedó igual, sino que prosperó después de esa bajeza que le hicieron. Entonces, ¿cuál es el punto para resumir y para terminar el podcast? Es, una vez completada la transformación, reclamado el conocimiento, nuevas ideas, nuevas doctrinas, nuevas filosofías, es el momento de ir y enfrentar aquello que te hace daño, que a veces es un monstruo terrible, a veces es un demonio hecho de sombra y fuego, y a veces es una chica de la vida nocturna, a veces es tu nombre en una pared puesto ahí injustamente, pero hay que confrontarlo, porque solo así va a poder ser vencido. Y una vez confrontado y una vez vencido, el héroe se completa a sí mismo, y lo único que queda es los siguientes 2 pasos que vamos a ver en capítulos posteriores. Lo dejo por aquí. Mi nombre es Yahvé Alexander, asesor personal. Les agradezco mucho a todos los que me escuchan. Cada vez somos un poquito más. Síganme en mis cuentas de TikTok, Instagram, también como Yahvé Alexander. Y no me queda más que agradecerles y nos vemos muy pronto.